Hola muchachos, buenos días, buenas noches. De antemano les quiero pedir disculpas porque no pude cargar pues la clase como me comprometí con ustedes, pero tuve problemas de conectividad y tuve problemas con el equipo. Tuve que descargar nuevamente el programa por donde les comparto las clases en otro equipo y eso me costó pues llevarlo donde un técnico que se me quedara con el mediodía. Entonces ya después mientras que hacía las pruebas, entonces ya me cogió como la aurora, pero acá se las voy a dejar colgadas las dos clases, tanto la pasada, que es la correspondiente al 11 de septiembre, y la de hoy 18 de septiembre. Listo. Entonces primeramente voy a empezar con la clase 3. Entonces hablábamos en la clase 2 sobre los indicadores financieros. Para aquellos que no me han participado en el foro, por favor entonces me participan. Recuerde que eso es una nota. Recuerde que aunque no nos veamos ni nada, hay que hacer ¿cómo se dice? Como un compromiso de participación, y de mi parte tengo que estarlos evaluando para cargar notas de seguimiento. ¿Listo? Eso es muy importante. Recuerden que también les propuse a ver si me dejan en el foro qué día les parece mejor que nos veamos de octubre. Obviamente debe ser un viernes. Yo les propongo que nos veamos el 9 de octubre, ¿qué les parece? O el 23, un día de octubre donde nos podamos ver. Que los que puedan ir en la mañana, perfecto, y los que puedan ir en la noche, perfecto, para que nos conozcamos, para que tengamos dudas y a ver si esa clase la podemos hacer práctica. ¿Listo? Bueno, entonces en la clase 2 habíamos hablado de indicadores financieros, hablamos de la importancia de los indicadores financieros. Hablamos de indicadores de liquidez que miden la capacidad que tiene la entidad de generar dinero, de endeudamiento que miden la capacidad de la entidad de contraer obligaciones, de hacer préstamos, la rentabilidad que mide la capacidad de la entidad de mantenerse en el tiempo. Eso es muy importante porque cuando uno va a crear una empresa siempre espera que permanecer en el tiempo. No que una empresa le dé por un año, por 2 años, sino que alrededor de 10, 15 años la empresa todavía sea competitiva y reconocida en el mercado. Y también hablamos de indicadores de eficiencia, que miden la capacidad que tiene la entidad de administrar los recursos, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de recursos hablamos de dinero, y cuando hablamos de administrar los recursos nos enfocamos más que todo en el tema de la administración. Cómo son las cuentas por pagar, cómo son las cuentas por cobrar, a qué tiempo estamos pagando, a qué tiempo estamos cobrando, a qué tiempo pagamos empleados, a qué tiempo pagamos seguridad social, si estamos entre los plazos permitidos por cada ente, porque recuerden que la seguridad social tiene unos plazos, los impuestos tienen unos plazos, entonces que la administración sí esté oportunamente pactada con esos plazos. ¿Listo? En la clase también hablamos y vimos a fondo los indicadores de liquidez, que son razón corriente, prueba ácida y capital neto de trabajo. La razón corriente, bueno, un paréntesis. Recordemos que para poder llevar a cabo unos buenos estados financieros, yo tengo que tener para poder llevar a cabo unos buenos indicadores financieros, yo tengo que tener unos buenos estados financieros. Y recordemos que los estados financieros se componen de dos: balance general y estado de resultados, ¿cierto? Vuelvo y les cuento, acuérdense que en el balance general están las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Y el activo y el pasivo se dividen en activo corriente y pasivo corriente. Que el activo corriente y activo no corriente, son: activo corriente es todo lo que yo puedo volver dinero inmediatamente, o todo lo que es dinero inmediato, que dispongo de él inmediatamente. Y activo no corriente son todos aquellos activos que tengo dentro de la empresa, pero que me toca venderlos para poder generar el recurso. O sea que yo los puedo hacer efectivos alrededor de meses o años, lo que me demore en venderlos. Igual pasa con el pasivo. El pasivo tiene pasivo corriente y pasivo no corriente. Y hablábamos que el pasivo corriente es todas las deudas que yo tengo a corto plazo. Y cuando yo hablo de corto plazo estoy hablando de un periodo inferior a 2 años.
Y cuando yo hablo de deudas a largo plazo, estoy hablando de deudas superiores a 2 años, que casi siempre las deudas a largo plazo son deudas con bancos, ¿listo? O corporaciones o cooperativas, pero son deudas financieras, ¿listo? Teniendo claro, bueno, el otro estado financiero es el estado de resultados. Y el estado de resultados consta de ingresos, gastos, costos y me genera que una utilidad del periodo. Recordemos que el balance general, el que tiene las cuentas 1, 2 y 3, activo, pasivo y patrimonio, se enfoca en todo lo que tiene la empresa en un periodo determinado de un año, o de 6 meses, o de 12 meses, o de 18 meses. O sea, es una historia de lo que tiene, de lo que debe y de lo que se invirtió, o de lo que está para repartir a socios. ¿Listo? En cambio, el estado de resultados, que son las cuentas ingreso, gasto y costo, y me genera una utilidad, son del mes actual, no son acumulables, sino que son del periodo actual, son del mes. ¿Listo? Yo puedo generar un estado de resultados, obviamente acumulativo de meses, por ejemplo de 6 meses, 8 meses o de un año, cómo le fue a una empresa en un año, cómo le fue a una empresa en 6 meses, si te generó utilidad, si no generó utilidad, etcétera. Entonces hablábamos que la razón corriente, ¿cómo la saco? Del activo corriente, que ya les expliqué cuál es el activo corriente, el dinero inmediato, dividido el pasivo corriente. Hicimos un ejemplo aleatorio en calculadora, ¿recuerdan? Bueno, que la prueba ácida es ese activo corriente menos los inventarios, o sea, menos la cuenta 14, dividido todo el pasivo corriente. Y les colgué esta clase donde vamos mirando qué indica cada indicador, cómo muestra la empresa cada indicador. También vimos el capital neto de trabajo, que el capital neto de trabajo lo saco del activo corriente menos los inventarios dividido pasivo corriente. Es la misma fórmula de prueba ácida, pero según la revelación de cada una me muestra algo diferente. Por ejemplo, la prueba ácida me muestra la capacidad de la empresa en cancelar sus obligaciones de corto plazo, porque son corrientes, pero sin contar las ventas de su inventario. O sea, simplemente con el dinero que tiene en ese momento, cómo puede pagar sus deudas, ¿le alcanza o no le alcanza? O tiene que endeudarse, o tiene que vender más, ¿cómo puede pagarlo? Con el dinero que tiene efectivamente ya disponible, sin necesidad de generar más ventas. Y el capital neto de trabajo, aunque es la misma fórmula, me muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos. O sea, con la misma fórmula yo puedo identificar si la empresa puede pagar sus pasivos con el dinero que tiene inmediato. Y si la empresa, después de pagar esos pasivos, cómo puede operar, cómo puede seguir operando. ¿Listo? En conclusión, si la empresa realmente o está muy endeudada o qué estrategia vamos a emplear para poder pagar esas deudas con el dinero que se tiene sin necesidad de vender más producto. Listo. También vimos los indicadores de eficiencia. Y los indicadores de eficiencia son la rotación de inventario. ¿Cuántas veces me demoro yo en convertir mi inventario? Recuerden que el inventario es lo que yo tengo en dinero. ¿Cuántas veces me demoro? O sea, ¿cuánto me puedo demorar? Los inventarios en existencias, cómo es la rotación de mi inventario, si realmente saco una producción y se me va rápido, o soy de las empresas que saco una producción y se me demora mucho tiempo y se me queda rotando durante 6, 8, 10 meses. Recordemos que hablábamos que las empresas por ejemplo, de confecciones sacan cuántas colecciones en el año. Mínimo, sacan 3. Hay algunas que sacan hasta 4. ¿Listo? Por la tendencia, por los colores, por demás. Entonces, estos indicadores de eficiencia me miran muy bien si mi inventario, por ejemplo, en esas empresas, se está haciendo ¿qué? Rotativo. Bueno. También vimos los indicadores de cuentas por cobrar.
¿cierto? Los periodos de cobro, cuánto me estoy demorando yo en cobrar la cartera, cuánto me estoy demorando yo en rotar mis activos. Acordemos que en los activos está el inventario, las cuentas por cobrar, cuánto me estoy demorando yo en recuperar esas ventas de crédito. Y cuánto me estoy demorando yo con la rotación de proveedores en pagar los proveedores, en pagar las compras del periodo. Si realmente estoy pagando mis proveedores con el dinero que me va entrando o me estoy comiendo la utilidad del negocio pagando mis proveedores. Eso es lo que entra a analizar todo este tema de indicadores de rotación de proveedores. Listo. Vamos a coger entonces los indicadores de desempeño. Entonces, los indicadores de desempeño son un instrumento de medición principalmente de las variables asociadas al cumplimiento de metas. O sea, estos me muestran si realmente la empresa sí está cumpliendo los objetivos de ventas y los objetivos del desarrollo de nuevos productos, la innovación, es muy importante, ¿cierto? Entonces recuerden que todo esto no se los voy a colgar otra vez en esta clase porque ya se los colgué en la clase 2. Entonces pueden ir escuchando el audio y abrir lo que les dejé en la clase 2. Entonces, el indicador de índice de participación en el mercado. Dice, las ventas de la empresa. ¿Y cuáles son las ventas de la empresa? Todo lo que está en la cuenta 41. El ingreso, esa es la venta. Dividido las ventas totales del sector. Cuando uno está en una empresa, digamos que relativamente mediana, porque cuando está uno en una empresa pequeña no se enfoca tanto en la competencia y demás, uno debe de evaluar un porcentaje de ventas del sector. Más que todo pasa, por ejemplo, en aquellos sectores del centro donde toda la esquina o toda la cuadra se dedican a lo mismo. Por ejemplo, esos sectores del centro donde las ventas, donde hay almacenes de telas. Ese es el gremio textil, de venta de telas y demás, ¿cierto? Venta de telas ahí en Cundinamarca. Ese sector, dentro de ellos mismos, se hacen reuniones gremiales o en Cámara de Comercio o en el mismo DANE. Ellos tienen que contestar encuestas y hacer reuniones gremiales donde indican cuáles fueron las ventas del sector en determinado mes. Entonces es muy posible que no me digan las ventas del mes actual o del mes anterior, pero sí es muy posible que el gremio o en la Cámara de Comercio o en el DANE podamos indagar cuáles fueron las ventas de hace 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque ellos tienen que reportar a diferentes entes el movimiento de ventas, el movimiento de rotación de producto y las utilidades del sector. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Como un buen financiero, tenemos que ir a indagar un poco el sector para sacar estos indicadores de desempeño. ¿Cómo lo indagamos? En la Cámara de Comercio, lo podemos indagar en el DANE. En el DANE uno puede entrar y sin necesidad de contraseña ni nada, ir a mirar las diferentes encuestas. Y hay una encuesta por sectores, sectorizadas, y usted ahí puede mirar indicadores que vienen de esas encuestas. Entonces usted puede comparar cómo están las ventas de su empresa con relación al sector. ¿Listo? Entonces, ese índice de participación en el mercado me cuenta si mi empresa está siendo competitiva. Dice, refleja la participación de la empresa en la satisfacción de la demanda determinada del producto. O sea, si mis productos están siendo competitivos en el mercado, si mis productos sí están entrando con fuerza en el mercado, o si de lo contrario, si mi calificación es muy inferior o muy mala, puedo reflejar que necesito ¿qué? Más innovación, más colores, menos precio. Puedo de pronto indagar si necesito subirle a mis productos, porque muchas veces el mismo sector para ganar clientes se golpean ellos mismos con los precios y no se miden bien en el tema de que estén dando descuentos muy altos. Listo. En estos indicadores también hay uno que es de crecimiento en ventas. ¿Cómo lo saco? Las ventas del año corriente, o sea, el año corriente es el año en curso, dividido las ventas del año anterior por 100, para que me dé un porcentaje. Y ahí sé qué crecimiento tuve de un año con otro.
Al saber yo qué crecimiento tuve, puedo decir que si mi empresa va a permanecer en el tiempo. ¿Qué es lo más importante para saber si una empresa permanece en el tiempo? Pues que tenga un crecimiento más o menos entre un 8 y un 12% anual. Si tuvo un 5 o un 6, pues no está mal, pero está muy raspado. Pero entre 8 y 12, la empresa tiene un buen crecimiento. Índice de desarrollo de nuevos productos. Entonces, ¿cómo la sacamos? Cantidad de productos del año corriente. El año corriente es el año actual. Dividido cantidad de productos del año anterior. Ah, pero es que yo tengo miles de productos. Entonces saque los productos más significativos. O los últimos productos que entró en su lista de precios. Todas las empresas tienen que traer o entrar productos nuevos o hacer variaciones. Por ejemplo, una ferretería tiene miles de productos, son las empresas que más productos tienen, pero el sector de compras de una ferretería tiene que analizar el sector, que es lo nuevo, que es la tendencia. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, los bombillos esos LED. Esos LED tuvieron su momento de apogeo, entonces todas las ferreterías tienen que tener ya bombillos LED. En cambio ahora ya hay unos bombillos más sofisticados, que mal tamañito, que alumbran más, que alumbran menos. Entonces la ferretería, si está enfocada en luces y cosas, tiene que tener esa. O al contrario, no, lo que pasa es que la ferretería no es nada eléctrico, no nada de luces, sino que es más enfocado al gremio de la construcción y demás. Entonces, por ejemplo, si es más enfocado, entonces tiene que tener el cemento de la última tecnología, que es el ecológico, o el que tenga aditivos especiales para que el recubrimiento sea mejor, o si de pronto es de ladrillo, entonces los ladrillos que están en apogeo. O sea, tiene que siempre que entrarle productos nuevos. Siempre, siempre, toda empresa tiene que innovar en sus productos, porque si no se quedan en el tiempo, como le ha pasado a muchas de las grandes empresas de nuestra economía, digámoslo así. Un ejemplo literal de eso es, por ejemplo, Foto Japón. Mire que Foto Japón se acabó, ya no hay. ¿Por qué? Porque para ellos fuera solo fotografía. No innovaron con ventas de cámaras, no innovaron con impresión de fotos desde celulares, no innovaron con tú mismo imprime tu foto, como se hicieron algunas partes de donde revelaban fotos. Por ejemplo, ahí por el Palacio Nacional hay un almacén, no sé cómo se llamará, no sé si es Kodak, no sé, es uno de esos de fotografía, donde en este momento tienen como pedazos subarrendados a telefonía y a venta de celulares, pero en el fondo está el tema de fotografía. Entonces ellos innovaron en fotografía de eventos, innovaron en el photobook que estuvo en su apogeo, ya innovaron en los pocillos, en las camisetas, montar tu foto, ta, ta, ta. Entonces mire que innovaron. ¿Qué les tocó a ellos? Hasta traer máquinas donde usted mismo imprime la fotografía. Usted llega y pone la máquina por Bluetooth, conecta por Bluetooth la máquina ya para imprimir, escoge sus fotos, le muestra el tamaño, las imprime, y cuando salen las fotos en esa máquina usted va y ¿qué? Paga, por ejemplo. Otro ejemplo de innovación es, por ejemplo, cuando uno va ya a sacar un certificado de libertad. Eso es el Estado, y aún el Estado se tiene que innovar. Yo no sé si antes de pandemia alguno fue allá donde uno saca los certificados de libertad de instrumentos públicos, vi unas máquinas. Al principio las operaban unos muchachos, creo que hasta el final, porque las máquinas son más bien nuevas. Y usted llegaba y digitaba la cédula o la matrícula del inmueble, y le decía que el costo era de 15.000 y pico. Usted le metía la plata a la máquina y la máquina le decía imprimiendo. Usted le decía ok, o sea, le daba instrucciones de ahí, y que le decía imprimiendo, y de un momento a otro la máquina te arrojaba tu certificado de libertad sin necesidad de pasar por una taquilla. Todo eso es innovación. Todo eso es innovación en productos. ¿Listo? Entonces, volvamos otra vez. El índice de desarrollo de nuevos productos es un indicador que muestra que las empresas industriales, o todas, el porcentaje de nuevos productos que está sacando en el mercado, ¿cierto? La innovación, tanto por su política de diversificación como por la investigación y el desarrollo. Entonces, ¿cómo la saco? Cantidad de productos del año corriente
dividido cantidad de productos del año anterior. Casi siempre se hace con los últimos productos, porque si yo tengo un producto de cuando empezó la empresa hace 5 años, pues la verdad no es innovador, ya es un producto constante, ¿cierto? Listo. Otro índice es el índice de deserción de clientes. Este es muy importante porque me muestra realmente qué clientes no han vuelto. Dice cantidad de clientes del año corriente, cuáles clientes tengo activos, con la relación de cantidad de clientes del año anterior. Este indicador me mide la imagen de la empresa ante los clientes, si tengo clientes constantes, si no tengo clientes constantes, si tuve crecimiento o si simplemente permanezco en el tiempo con los mismos clientes. Eso es muy importante porque cada día las empresas deberían de ¿qué? De tener nuevos clientes, listo, o al menos desde el departamento de ventas hacer fidelización de clientes, o sea, los que ya tengo, y traer más. Porque cuando yo fidelizo un cliente, si un cliente de esos se me va, entonces a mí se me vuelve un hueco exorbitante. Si el cliente no me vuelve a comprar, ¿yo cómo cumplo las ventas de ese cliente? Yo siempre debería tener un cliente B o cliente C. ¿Sí me entiende? Aquel cliente que me compra una vez al mes, o aquel cliente que me compra cada 2 o 3 meses, o aquel cliente que me compra cada 6 meses, para que cuando me haga falta el cliente A, que es el que siempre me compra, el constante, el de siempre, cuando uno de esos me falle, yo pueda tener una aleatoria, ¿sí o no? O yo pueda tener ventas extras y ganar de pronto, si soy el vendedor, más comisión. Listo, indicadores de productividad. La productividad está asociada a la mayor producción por cada hombre dentro de la empresa y al manejo razonable de la eficiencia y la eficacia. Recordemos que una cosa es eficiencia y otra cosa es eficacia, ¿cierto? La eficiencia es lo que yo me demore en hacer mi trabajo. Soy una persona eficiente y soy una persona eficaz cuando yo optimizo los recursos para hacer mi trabajo. ¿Listo? Entonces, el índice de DuPont es una forma de integrar un indicador de rentabilidad con otro de actividad con el propósito de determinar si un rendimiento de inversión es procedente del uso eficiente de los recursos para generar ventas o del margen neto de la utilidad de dichas ventas. Ese como tal no tiene una fórmula establecida, simplemente es de análisis. Entonces, con ese índice DuPont, yo que mido la rentabilidad con relación a la actividad, si realmente lo que yo hago sí es rentable, ¿sí me entiende? Y si mis colaboradores si están enfocados en generar ventas para tener más utilidad en el negocio, o sea, si mis colaboradores tienen claro el objetivo para dónde vamos, que es vender. En una empresa, ¿cuál es el objetivo? Vender, para poder generar recursos, poder pagar proveedores y empleados y poder tener ¿qué? Utilidades. Listo. El índice de crecimiento en ventas. Entonces, la utilidad neta dividido las ventas. ¿De dónde sale la utilidad neta? De el estado de resultados. Cuando yo cojo un ingreso, sea ingreso operacional o no operacional, le resto el costo de la mercancía vendida, que esto da la cuenta 6 y la cuenta 7, le resto todo el tema del gasto, gasto administrativo, gasto de ventas y gasto financiero, y cuando yo coja ese ingreso y le reste el costo y el gasto, eso me da una utilidad neta. A esa utilidad neta le saco los impuestos y esa es la utilidad del periodo. Entonces, ¿cómo mido el índice de crecimiento en ventas? La utilidad neta dividido el ingreso. ¿Listo? La utilidad neta dividido el ingreso o las ventas. ¿Cuáles son mis ventas? El ingreso. Eso le multiplico por otro pedacito que dice ventas dividido activo total de la utilidad neta. O sea, el ingreso dividido el activo total. Todo lo que refleja la cuenta 1, el activo total, activo corriente y activo no corriente. Y la utilidad neta, más la utilidad neta.
eso me tiene que dar utilidad neta dividido activo total. Vamos a llegar, ojalá pudiéramos hacerlo presencial para que hagamos todos estos indicadores a través de ejemplos más prácticos. Listo. De todas maneras, yo voy a tratar ahorita, si me da el tiempo en la otra clasecita que les voy a montar, de traer un ejemplo a relucir y diferenciar. Entonces, el alto margen de utilidad y de baja rotación, la empresa no gana por eficiencia. Estos ítems que hay acá los voy a leer. Alto margen de utilidad y baja rotación, la empresa no gana por eficiencia, sino por el manejo, por un buen manejo alto del margen de utilidad. O sea, la empresa no es eficiente, simplemente genera muy buena utilidad. Dice, alto margen de utilidad y alta rotación. Sería ideal para las empresas de mucha competitividad. El 3 dice, bajo margen de utilidad y alta rotación. La eficiencia es la que da los rendimientos en el mercado. O sea, mi empresa es útil en el mercado o genera utilidad en el mercado porque es una empresa eficiente. O sea, todos tus trabajadores saben a dónde vamos y hacen el trabajo de forma eficiente. Cuarto, el bajo margen de utilidad y baja rotación, la situación es peligrosa. Si yo tengo baja utilidad y baja rotación, quiere decir que mi empresa no está buena. Hay que entrar a analizar qué pasa, que mi empresa no está generando ni utilidad ni rotación. Para revisar los componentes del índice de DuPont, se descompone la utilidad neta en todos los elementos del estado de resultados, para determinar cuáles son los factores que están incidiendo en la mayor parte de la utilidad neta, para corregir las causas. De igual forma, se deben descomponer los activos totales en corrientes fijos y otros. Recuerden, activo corriente es el dinero efectivo, activo fijo, muebles y enseres. Y si hay otros activos, en algún momento les voy a decir que otros activos son, por ejemplo, la marca, ¿cierto? Por ejemplo, para una empresa como Coca-Cola, como McDonald's, la marca pesa muchísimo en su estado financiero. Para conocer dónde está la causa y desconocer la causa si por sobredimensiones de la inversión o por volumen bajo de ventas. O sea, ¿qué pasa con el activo como tal? Si es que nos estamos comiendo el activo y no hay ventas. ¿Listo? Indicadores de endeudamiento. Tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. Entonces son indicadores que me muestran cómo está endeudada la empresa y cómo va a pagar sus deudas, si le alcanza su utilidad, si le alcanza su activo para pagar sus deudas, o si en algún momento estamos más endeudados, como pasa en muchas partes, de lo que podemos pagar y puede dar quiebra de la empresa, ¿cierto? Entonces, indicador de endeudamiento. El indicador de endeudamiento es pasivo total con terceros, dividido activo total. El pasivo total con terceros, los terceros en una empresa pueden ser proveedores, acreedores. Ahí no entraría ni el Estado, ni los empleados, ni los bancos, porque ellos no son considerados terceros. Los empleados son considerados pues trabajadores. El Estado como tal es considerado como un ente de control, ¿sí o no? Más como estatal. Y la obligación financiera son los bancos. Digamos, en un momento, esos tres, los empleados son los primeros que hay que pagarle, pero el Estado y los bancos son como los segundos, como los terceros y cuartos que se les debe pagar en algún momento. Usted primeramente paga a sus empleados y les da derecha a sus proveedores o acreedores, esa es la derecha. Pero si su empresa entra en liquidación, primero son sus empleados, después iría al Estado, después proveedores y acreedores y por último los bancos. Pero si realmente estás haciendo como una reestructuración financiera,
tu orden sería empleados, proveedores y acreedores. Listo. Entonces, pasivo total con terceros dividido activo total. Entonces, ¿qué cantidad de mi activo debo, digamos, sacrificar, entre comillas, para pagarle a esos terceros? Aunque uno no hablaría tanto de sacrificar, porque si yo le debo a mi tercero fue porque mi tercero ya me dio un bien o me vendió un servicio. ¿Listo? Bueno, otro indicador de endeudamiento es uno que se llama autonomía, pasivo total con terceros dividido patrimonio. Mide el grado de compromiso del patrimonio de los asociados con respecto al de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada una de las partes que financian las operaciones. Entonces, este quiere decir, ¿qué compromiso tengo yo con mi patrimonio? Si no tuviera activos, sino solo mi patrimonio, recordemos que en el patrimonio están los aportes de los socios, las reservas, las utilidades o pérdidas de periodos anteriores y las utilidades o pérdidas del periodo actual, ¿cierto? Entonces, con mi patrimonio, ¿cómo puedo responder? Por mi pasivo total con terceros. Si mi patrimonio es viable para pagar esos terceros. Mide el grado de compromiso del patrimonio con los asociados con respecto a lo de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada una de las partes que financian las operaciones. Recuerden que las partes que financian las operaciones en una empresa son ¿quién? Los socios. ¿Listo? Uno podría decir, pues, son los bancos. No, porque el banco, como sea, yo le tengo que pagar. En cambio, el socio podría sacrificar su utilidad o su inversión para poder pagar a proveedores, empleados, Estado y bancos. ¿Listo? Listo. Índice de desarrollo de nuevos productos. Este índice se interpreta diciendo que en la medida que se concentra la deuda en el pasivo corriente con un resultado mayor que 1, se atenta contra la liquidez. Y si la concentración es menor que 1, se presenta mayor solvencia y el manejo del endeudamiento es más a largo plazo. O sea que si a mí me da menos de 1, quiere decir que yo tengo capacidad ¿de qué? De endeudamiento. Pero si me da más de 1, quiere decir que no tengo capacidad de endeudamiento. Que es más, estoy atentando contra la liquidez de la empresa, contra la utilidad, contra lo que viene de la empresa. ¿Listo? ¿Cómo se mide? Pasivo corriente dividido pasivo total con terceros. ¿Listo? Bueno, indicadores de diagnóstico financiero. Los indicadores de diagnóstico financiero es un conjunto de indicadores que, a diferencia de los indicadores de análisis financiero, se construyen no solamente a partir de las cuentas del balance general, sino también de las cuentas de resultado, flujo de caja y de otras fuentes externas de valoración del mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis midan en términos más dinámicos y no estáticos el comportamiento de una organización en términos de rentabilidad y efectividad en el uso de los recursos. Esos son unos de los indicadores más importantes, porque son los indicadores que se le muestran a los bancos, son los que más piden los bancos. Entonces, el principal indicador es el EVA. ¿Y cómo se mide? Utilidad antes de impuestos, o sea, utilidad neta, menos activos, pero ese activo lo vamos a multiplicar por el costo del capital. El costo del capital es la inversión inicial de cada socio. Ese es el costo de capital. Entonces, utilidad antes de impuestos. ¿De dónde sale la utilidad antes de impuestos? Del estado de resultados. Recordemos que ahorita se los dije, la utilidad antes de impuestos es la utilidad neta. Y la utilidad antes de impuestos o utilidad neta sale de ingreso menos costo menos gastos igual utilidad neta. Utilidad antes de impuestos. Cuando yo sé cuál es mi utilidad neta, puedo sacar los impuestos. De lo contrario, no, porque si me da pérdida no hay impuesto a pagar.
hay una pérdida en el ejercicio recuperable en la parte tributaria hasta 2 y 5 años. Todo depende de la empresa que sea cumplida con los impuestos y presentación y que pueda arrastrar esa pérdida a 2 o 5 años. Entonces, con este EVA, que es utilidad antes dispuesto menos, entre paréntesis, activo por costo de capital, se puede afirmar que una empresa crea un valor solamente cuando el rendimiento de su capital es mayor a su costo de oportunidad o tasa de rendimiento que los accionistas podrían ganar en otro negocio similar de riesgo. De otra manera, una empresa tiene EVA o genera valor si cubre los costos de producción o ventas y gastos operacionales y costo de capital y le sobra algo. ¿Cómo así? Si la empresa genera utilidades. Entonces, se puede afirmar que una empresa crea valor solamente cuando el rendimiento de su capital es mayor a su costo de oportunidad. Vamos a ver en la otra clase el costo de oportunidad. O tasa de rendimiento, que los accionistas podrán ganar en otro negocio de similar riesgo. De otra manera, una empresa tiene IVA o genera valor si cubre los costos de producción o ventas, gastos operacionales y costos de capital y le sobra algo. Es eso, y le sobra algo es si genera utilidad después de haber pagado todos sus costos y gastos. ¿Listo? O sea, si tiene utilidad neta. Contribución marginal es igual a los ingresos operacionales menos los costos, menos los gastos variables. Esos gastos variables pueden ser gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Es considerado también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la utilidad de la ganancia. Los costos fijos en una empresa son los costos de venta de mercancía que siempre tengo, porque los gastos variables hoy los puedo tener y mañana no, o puedo tomar decisiones para desistir de muchos de esos gastos variables. En cambio, el costo fijo es aquel que yo no puedo desistir. ¿Sí me entiende? Si yo quiero generar más venta, debo tener un costo fijo, más un gasto variable, disminuirlo o sacarlo, o eliminarlo, o determinar si realmente es viable o no. Margen de contribución. El margen de contribución es igual a contribución marginal dividido ventas. Perdón, ese no es. Contribución marginal. Ya lo sacamos, que fue los donde decíamos que si le genera utilidad y que si hay costos fijos y gastos variables. Margen de contribución, entonces, la contribución marginal, que ya la identificamos, dividido las ventas, determina por cada peso que se efectúe en ventas que de ellos se deja para cubrir los costos y gastos fijos, o sea, de las ventas, cuánto es el porcentaje que se deja para cubrir costos y gastos fijos. ¿Listo? Y el punto de equilibrio es muy, muy importante. El punto de equilibrio son los costos fijos, que es el costo de la mercancía vendida, dividido ese margen de contribución. Representa el nivel de actividad que permite, gracias al margen realizado, diferenciar entre el nivel de ventas y los gastos variables que se derivan implícitamente de este volumen de negocio. Poder pagar todas las demás cargas del ejercicio, es decir, los gastos fijos. Ese punto de equilibrio me muestra si realmente con lo que vendo puedo pagar el costo de la mercancía vendida, puedo pagar los gastos variables y me queda una utilidad representativa. Si realmente yo con lo que vendo pago el costo de mercancía y pago aquellos gastos variables y no me queda nada, no hay un punto de equilibrio. Por eso muchas empresas dicen, hay que buscar el punto de equilibrio, o sea, cuántas unidades tengo yo que vender, cuánto me cuesta venderlas,
con costo de mercancía y gastos variables y cuánto me va a generar para ver si el negocio es rentable o no rentable. ¿Listo? Aquí terminaríamos el tema de indicadores financieros. Para la próxima clase vamos a hablar de análisis vertical y análisis horizontal. Entonces, si pueden investigar un poquito de ello, lo pueden hacer. Y si no, la próxima clase hablamos un poco de teoría de esos dos. Y la clase de arriba llevamos ejemplo práctico. ¿Listo? Muchas gracias. Dudas y preguntas, recuerden escribirme en el foro que cómo les parecieron estos últimos indicadores. Ya he leído muchos de los principales y los indicadores primeros. Ahora quiero leerlos, a ver cómo les parecieron y cuál de los indicadores creen ustedes que es el mejor, o con cuáles creen que se puede identificar muchas de las cosas administrativas y financieras del negocio.